Bueno, ¿cómo les va? ¿Bien? Lamentablemente para ustedes, o no, ha llegado el momento de que hagamos un poco de matemática. ¿Eh? Como habrán notado, creo, tal vez me equivoque, pero estar mucho al cohete también no está bueno. Entonces, vamos a combatir el ocio con un poco de matemática. Como les dije en la clase única que tuvimos, que estaban un poco narcotizados por el alcohol y el sueño, vamos a empezar viendo el conjunto de los números reales. Generalmente yo le pregunto a los chicos qué son los números reales y me responden los números. Nadie me puede dar una respuesta precisa. Perdón, pero estoy acá entre casa, tengo las bermudas estas. Vamos a tratar de definirlo con precisión. Para empezar, definiendo los números reales, primero tenemos que ver cuáles son la suma de conjuntos que forman ese conjunto grande de números reales. Ahí vamos a entender. Vamos a empezar con el conjunto de números naturales, que históricamente fueron los primeros números con los que el hombre se familiarizó y los primeros que usó. La matemática también tiene una historia. No es que uno la descubre tal cual como está ahora, fue evolucionando a lo largo de toda la historia de la humanidad. De manera que en los albores de esa historia, el Homo sapiens tiene aproximadamente 200.000 años de antigüedad. Surgió en África, no sé si sabían, hace 200.000 años atrás. Que tenía la misma configuración cerebral que tenemos nosotros ahora. De ahí no hubo ningún salto evolutivo hasta ahora. Bueno, ese primer conjunto de números con el que se familiariza es el conjunto de números naturales, porque es el conjunto de números que ellos usaban para contar. Los números naturales, ya esto se lo habrán dicho mil veces, 1, 2, 3, 4, 5 y así sucesivamente, un conjunto infinito. No hay un número que sea el más grande de todos. Siempre, si propongo uno como el más grande de todos, puedo hallar uno más, sumándole uno, por ejemplo. De manera que cualquier intento de definir cuál es el más grande de todos va a fracasar, es un conjunto infinito. Sí tiene uno más chico que es el 1, ¿no? Pero hacia arriba no tiene un número más grande de todos, un máximo se dice, no lo tiene. Entonces es un conjunto infinito. Un conjunto infinito, pensemos que los números se generan en la cabeza, uno no ve pasar un 1 en la vida cotidiana o un 2. Son entes que son abstractos, se crean en la mente. Después los puedo utilizar para resolver cosas, usarlo en la vida cotidiana, pero un número en sí es algo abstracto como los conjuntos también. Entonces un conjunto de infinitos elementos es algo que es en principio antiintuitivo, porque en la vida real no hay un conjunto infinito de nada. Yo acá tengo una biblioteca que tiene libros y no tiene infinitos libros, tiene un número finito. Quiere decir que si los cuento voy a obtener un valor máximo. Puedo contar cualquier cosa, los granitos de arena que hay en la Tierra, y son muchísimos, pero no son infinitos, o las estrellas que hay en el universo, ¿eh? Que también es un número muy grande, pero tampoco es infinito, el universo como se lo conoce hoy. De manera que un conjunto infinito, como el de los números naturales, tiene algunas cosas antiintuitivas como vamos a ver ahora. El conjunto, acá tengo un pizarrón que iba a usar, yo no puedo salir ahora a comprar uno porque los lugares donde venden pizarrones hoy no van a estar abiertos, pero quería usar este que me pareció una buena idea, porque esto es un póster de los Beatles que me regalaron usado del otro lado, pero no puedo, porque si escribo no lo puedo borrar. Así que lo único que tengo a mano ahora es esta carpeta que voy a escribir acá, pero esta sí la puedo borrar. Bueno, el conjunto de los números naturales se representa con una letra N. Generalmente, seguramente lo vieron así. Esto es una N, esta rayita doble, si lo ven en un libro, es una N negrita. Lo que pasa es que uno no va a andar escribiendo en negrita en la carpeta, entonces eso lo representa con esta doble raya. ¿Está bien? Los conjuntos en general usan letra mayúscula. Así que la N natural, supongo que el nombre vendrá históricamente porque son los que surgieron de manera natural, naturalmente para la intuición, ¿no? No solo los hombres manejan números naturales, sino que hay experimentos con animales que también se sabe que tienen la capacidad de contar. No voy a decir que un animal va a
elaborar el concepto de un conjunto infinito, pero los animales tienen capacidad de contar, eso se han hecho experimentos. No sé si se les ocurre cómo se puede hacer un experimento como ese, pero vi en YouTube algunos. Por ejemplo, con aves, si hay un nido que tiene de una paloma que tuvo, no sé, 7 huevos, ¿no? Entonces se le saca uno y ve cómo reacciona la paloma. Si no se da cuenta y no se queja es porque no sabe distinguir el 6 del 7. Entonces se van sacando hasta que llega un momento que la tipa se queja. Entonces, ¿qué quiere decir? Que ahí está distinguiendo, tiene la capacidad de contar. Yo leí por ahí que las palomas pueden contar hasta el número 5, o sea, 1, 2, 3, 4, 5, muchos, ¿no? Después no distinguen más. Pero, por ejemplo, los loros pueden contar hasta el 7, según vi. Tal vez no todos, pero algunos, ¿no? Como si hay entre las personas, hay algunos que son más bichos y otros más, menos despiertos, bueno. Y David, vi otros ejemplos más, pero bueno. Los loros son muy inteligentes. También vi ejemplos de loros desenroscando tuercas y cosas así. Así que no somos los humanos lo único que podemos contar. Bueno, este conjunto está formado, yo lo puedo escribir así, el conjunto. 1, 2, 3, etc. Acá lo estoy escribiendo por extensión, se dice. Es decir, que estoy poniendo los elementos uno por uno. Obviamente no los puedo poner a todos porque son infinitos, por eso viene el punto suspensivo. Pero cuando yo hago una descripción de este tipo de conjunto, sobreentiendo que una persona inteligente puede seguir suponiendo cómo sigue esto. Esto va a seguir 4, 5, 6. Porque no me viene salteando ninguno. ¿Está bien? De manera que si lo pongo por comprensión, esto sería igual a conjunto de números naturales, o números naturales, acá tendría que escribir, no lo voy a hacer, pero eso sería describir el conjunto por comprensión. Después vamos a hablar de eso, no importa, ahora dejémoslo de lado. Bien, este es el famoso conjunto de números naturales, posiblemente se haya usado para contar, qué sé yo, por ejemplo, ganado, o cuántos hijos tiene una persona, ¿por qué no? ¿Qué otra cosa podría contar? No sé, cuántos días pasaron desde tal fecha, ¿cierto? El hombre se daba cuenta en muchas culturas antiguas, en todas, si estaban medianamente avanzadas, podían contar los días que duraba un año. Un día podemos hablar de cómo hacían para darse cuenta que había pasado un año, ¿no? Pero esas cuentas las llevaban, ¿no? Bueno, son los números naturales. El conjunto, este acá que voy a escribir ahora, n sub 0, ¿está bien? Sub, porque está ahí como subíndice, no el del Mortal Kombat. Sé que hay uno que se llama sub 0, qué sé yo. Bueno, este es el conjunto de los números naturales al cual yo le agrego también el número 0. Entonces yo lo podría escribir por extensión así. ¿Está bien? Bueno, ese es n sub 0. Una pregunta que acá cabe hacerse, ¿no? Es ¿cuál es más grande de los dos conjuntos? Entonces acá vamos a ver que cuando tratamos con conjuntos infinitos, está mi perrita ahí ladrando, no sé si se escucha. Entonces aparecen algunas cosas que se chocan con la intuición. Yo estoy seguro que si yo les pregunto, casi seguro, a lo mejor alguien me sorprende, pero si yo pregunto ¿cuál de estos dos conjuntos tiene más elementos? Y todo el mundo me va a decir este. Porque este aparentemente tiene este acá, o sea, efectivamente tiene este acá, que acá no está. Pero vamos a ver que eso no quiere decir que tenga más elementos. En realidad tienen los dos la misma cantidad. ¿Cómo podemos ver eso? Sé que se choca. Todo el mundo va a decir, no, pero no puede ser porque este acá no está, entonces ya está. Pero son conjuntos infinitos. O sea, si los conjuntos se terminaran acá, evidentemente el de abajo tiene más elementos que el de arriba. Pero al ser infinitos, eso ya no es tan así. Imagínense que o sea, no imagínense, un criterio para poder decir si un conjunto infinito de elementos infinito, ¿no? Tiene más que otro, es, por ejemplo, ver si yo puedo de alguna manera tratar de buscar una asociación de cada elemento de un conjunto con otro del otro. Si yo busco una manera de asociarlos,
y agarro cada uno de la manita a otro y no queda ninguno suelto, ni en un lado ni en el otro, tengo que concluir que los dos conjuntos tienen la misma cantidad de elementos. ¿Se entiende? Pues yo no los puedo contar, porque cualquier intento de hacer esa cuenta va a fallar porque son infinitos. Entonces, ese criterio es lógico. Si yo los puedo relacionar uno a uno en cada conjunto de alguna manera, entonces concluyo que tienen la misma cantidad de elementos. En el caso este que está acá, a mí se me ocurre que yo puedo relacionarlo, por ejemplo, cada elemento del conjunto de números naturales con el acá que se corresponde haciendo este menos 1. Entonces el 1 menos 1 me da 0, lo relaciono con este. El 2 menos 1 me da 1, lo relaciono con este. Y así me quedan relacionados de esta manera. Entonces yo voy a ver que de este lado yo cualquiera sea el número lo voy a poder relacionar con ese menos 1, porque a cualquier número le puedo restar 1. Y de este lado todos me van a quedar relacionados también, porque a cualquier número va a quedar relacionado con el otro más 1. A cualquier número le puedo sumar 1. Entonces quedan todos de la mano. Lo que tengo que concluir ahí es que ambos conjuntos tienen la misma cantidad de elementos. Piénsenlo, no es algo fácil de aceptar en 2 segundos, pero así es. Esto para mostrar, por ejemplo, este tipo de cosas que pasan con los conjuntos infinitos. Hubo un matemático a principios del siglo 1900 y pico, que era contemporáneo de Einstein. Einstein nació a fines de 1800 y murió en 1955. Sí que eran contemporáneos porque entre ellos compartían información, ¿no? Entonces, David Hilbert, lo pueden buscar, tiene una cara de loco ahora, si tuviera la compu les mostraría una foto, un matemático muy importante, propuso para entender este concepto de una forma un poco más, menos abstracta, ¿no? El hotel de Hilbert. Él decía que él tenía un hotel que tenía infinitas habitaciones, cada una numerada en la puerta, ¿no? 1, 2, 3, 4, o sea, con los números naturales, pero ese hotel tenía un número infinito de habitaciones. Obviamente no existe ese hotel, lo tenemos que imaginar, pero imagínense un hotel tremendamente alto y en cada piso una habitación, o un pasillo. Ok, entonces supongamos que en ese hotel caen todos los números naturales a hospedarse, ¿no? Cada uno en una habitación. Entonces, ¿cómo hace? El conserje del hotel dice, bueno, el 1 va a la habitación 1, el 2 a la 2, el 3 a la 3, el 4 a la 4, el 5 a 6. Y así cada uno de los números naturales tiene una habitación. Eso estamos de acuerdo, entonces está todo bien, puedo alojar en ese hotel a todos los números naturales. Entonces estoy relacionando cada número natural con el otro conjunto que es exactamente igual. Ahora imagínense que cae un elemento extra que puede ser el 0. Entonces viene el 0 al hotel y se quiere alojar. Y uno va a decir no puede porque ya están todos ocupados. Lo siento, retírese. Pero no, el conserje es bicho y dice ok, sí, hay lugar para usted. Entonces, ¿qué es lo que le dice? ¿Qué solución busca el conserje? El conserje hace lo siguiente, a todos los números hospedados le dice, bueno, cada uno vaya a el número de habitación que tiene ahora más 1. Entonces ahí el que estaba, por ejemplo, en la habitación 10 pasa a la 11, el que estaba en la habitación 500 pasa a la 501, el que estaba en la habitación 10 millones pasa a 10 millones más 1. Y así, eso lo pueden hacer todos, de manera que quedan todos no hospedados, pero ¿qué pasa? La primera habitación de todos, que era la 1, queda libre. Entonces ahí el tipo le dice al 0, vaya a la habitación 1. Entonces, ¿qué pasó? Esto estamos mostrando que ahora el conjunto de números naturales, que son los números de habitaciones en los hoteles, y el conjunto de naturales y el 0 tienen la misma cantidad de elementos. ¿Está bien? Es una cosa desafiante, ¿no? ¿Qué pasaría si caen, por ejemplo, 5 números más que se quieren hospedar? ¿Podría yo alojarlos? Bueno, sí, le digo a cada uno de los que están, pasen a la habitación que tienen, más 5, de manera que estaba en la 1 va a pasar a la 6, que estaba en la 2 a la 7, y así se van a desocupar las 5 primeras habitaciones y los meto ahí. O sea que aparentemente cualquier número, en principio, cualquier número finito, extra de elementos, yo los puedo meter ahí y van a tener la misma cantidad de elementos que los números naturales. ¿Vamos entendiendo hasta ahora? Bueno, cualquier cosa, después ahí me van dejando las dudas. Entonces, ahora traigo un problema más desafiante. Imaginemos que caen todos los números pares.
Ahora, están todas las habitaciones ocupadas, pero caen los números pares que se quieren hospedar en el hotel de Hilbert. Y aparente, ese es un número infinito, ¿no? De elementos, que son 2, 4, 6, 8, 10, son infinitos, no termina nunca. ¿Puedo yo de alguna manera hospedarlo? O sea, la pregunta original sería, ¿cuál es el conjunto más grande? ¿El de los números naturales o el de los números pares? En primera instancia parecería que los números pares bueno, forman un conjunto mucho más chico. Pero vamos a ver que no es así porque también los puedo asociar de alguna manera. Entonces, ¿qué solución puedo dar yo en el hotel? Eh, si yo fuese el conserje diría, bueno, cada uno que está en una habitación pase a la habitación que tiene el número que es el doble a la que está ahora. Entonces, por ejemplo, que está en la habitación 1, tiene que ir a la habitación 2. Que está en la habitación 2, iría a la 4. Que está en la 3, iría a la 6, así sucesivamente. ¿Está bien? De manera que ninguno va a quedar afuera, porque todo número tiene un doble. Entonces va a encontrar una habitación, así sea el número par o impar, no importa. Pero el doble sí me va a dar siempre números pares, o sea, se van a vaciar infinita cantidad de habitaciones. Se va a vaciar, por ejemplo, la 1, la 2, la 1, perdón, la 3, la 5, la 7. Entonces a los números pares le digo, bueno, ahora vayan y alójense ahí. ¿Está bien? En las que quedaron libres. Cada número par que tendría que hacer, ir a el número que es su mitad. Por ejemplo, el 2 dividido 2 me da 1, va a la habitación 1. El 4 dividido 2 me da 2, iría a la habitación... no, le pifié. Se me despejaron los números impares. Entonces cada uno tendría que ir, rectifico, al número par que corresponde menos 1. Entonces el 2 menos 1, 1. El 4 menos 1, 3. El 6 menos 1, 5. Entonces ocuparon los lugares de las impares. ¿Se entendió? Bueno, así yo logro alojarlos en ese hotel. Si yo lo veo desde el punto de vista matemático, yo podría relacionar los números naturales, 1, 2, 3, 4, 5, con los números pares de esta manera. ¿Se ve? Y esto sigue. Acá la relación que yo hice, más simple que la del hotel, digamos, estoy relacionando cada número par con su mitad. Entonces cada uno de los números naturales quedaría relacionado con un número par. O sea que siempre cualquier número par va a tener un número acá relacionado que es su mitad y cualquier número natural va a estar relacionado con un par que va a ser su doble. De manera que están todos tomados de la mano. Tengo que concluir que ambos conjuntos tienen la misma cantidad de elementos. ¿Se entiende? Bueno, esto es una cosa interesante para ver. Yo creo que esto no lo vieron nunca, pero esto que me está marcando, que bueno, hay distintos tipos de infinito. El conjunto de números naturales es un tipo de infinito y hay muchos conjuntos que tienen la misma cantidad de elementos. Por ejemplo, de los pares con los naturales, también lo puedo hacer con los impares. Les dejo para ustedes que piensen qué relación puedo hacer con los impares. ¿Está bien? Para que quede relacionado así. Y vamos a ver también que después hay otro tipo de conjuntos infinitos que yo no puedo encontrar ninguna manera de asociarlos. Y son infinitos más grandes, de otro orden. Así, hay conjuntos que son infinitos, pero son mucho más grandes que el de los números naturales. Los que tienen la misma cantidad de elementos que los naturales se dice que son conjuntos numerables. Los pares serían numerables, por ejemplo. N sub 0 sería numerable. Después vamos a ver, por ejemplo, que van a aparecer un conjunto de números que se llaman irracionales, que posiblemente ya se lo haya mencionado, que no es posible numerarlos. Y el conjunto de los números reales tampoco, porque contiene como subconjunto los irracionales. Me estoy apurando un poco, pero les cuento. No todos los infinitos son del mismo tamaño. Hay algunos que sí, otros son más grandes. Eso, por supuesto, hay que demostrarlo y esa demostración existe y por ahí la vemos porque no es tan complicada. Es interesante. Pero bueno, por ahora nos vamos a detener acá. Y quisiera que miren esto. Pueden buscar a David Hilbert en internet, en Wikipedia, si le quieren conocer la cara. Pueden buscar muchos videos en YouTube, está plagado de videos sobre el hotel de Hilbert, con casos más raros. Por ejemplo, también se puede meter en este hotel un número natural de conjunto de números naturales. Es una cantidad tremendamente grande, pero hay una forma de meterlos.
Y bueno, es una cosa curiosa y me pareció también divertida para empezar a pensar en algunas cosas un poco más abstractas de las que ya vieron antes con respecto a los números naturales. Por este video lo dejamos acá. En la próxima, que la voy a tratar de generar no con tanto retraso, vamos a empezar a hablar del conjunto de números racionales, primero de los enteros negativos y los racionales. Me olvidé de decir que el cero, digamos, surge ante la necesidad del hombre de representar cuando uno no tiene nada. Por ejemplo, si uno se queda sin plata, o si se quedó sin ganado en esa época antigua, si todavía no existía el dinero, ¿no? O si quieren contar cuántos días pasaron desde que hice tal cosa y no pasó ningún día todavía, bueno, había que representarlo con algún número. El cero, ¿no? En la cultura nuestra, el cero surgió aparentemente en la India. ¿Mm? Los hindúes tuvieron una historia muy rica de matemáticas y hicieron muchos grandes aportes, tanto los hindúes como los árabes. Vamos a ver. Que después, bueno, todo ese conocimiento fue reunido y juntado, qué sé yo, en la Grecia antigua y después directamente en Europa, ¿no? Pero no quiere decir que la matemática como la conocemos hoy se creó en Europa y después vino a América. También los chinos hicieron aportes importantes. Bueno, ya después vamos a hablar un poco de eso. Bueno, por eso el primer conjunto que el hombre usó fue el de los números naturales, después en el sub-cero, ¿no? Y después vamos a hablar un poco de los negativos y el conjunto de números racionales, los que son las fracciones, ¿no? Eso queda para la próxima. Bueno, cualquier cosa, por favor, expresen sus preguntas ahí abajo. Y bueno, nos vemos en el próximo video. Cuídense, no hagan locuras, guárdense que esto que estamos viendo es complicado, no hay que subestimarlo. Saludos a todos.